Evangelismo y testificación. Introducción general. Hola mi amigo. Mira, voy a empezar a grabar esta introducción pensando o tal vez buscando ideas. Para ser franco, busco palabras. Porque mira, quiero expresar la incapacidad humana de entender los asuntos del espíritu, la dureza de mi propio corazón. Mientras pienso en lo que voy a decir, vienen a mi cabeza las luchas del alma que Jesús enfrentaba al lidiar con sus discípulos. Y sabes, me siento avergonzado porque yo soy uno de los discípulos. 2 siglos después tal vez, pero soy uno de ellos. Jesús siempre tuvo dificultad para que sus discípulos entendiesen. Ellos decían que le entendían y tal vez hasta oyesen sus palabras, pero no entendían el sentido de lo que Jesús decía. Daba la impresión de que el maestro les hablaba en una frecuencia y ellos sintonizaban en otra frecuencia. Jesús hablaba de cosas espirituales y los hombres, limitados por su humanidad, solo entendían las cosas desde el punto de vista material. En el capítulo 8 de San Marcos, por ejemplo, encontramos registrada una historia que muestra la dificultad de los seres humanos para entender las cosas del Espíritu. Esta historia está relatada en Marcos capítulo 8, versículos 14 al 16. Dice: habían olvidado de traer pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿De qué levadura estaba hablando Jesús? De la doctrina. Y sin embargo, los discípulos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Sabes, querido, llega a dar risa. Ellos entendían todo equivocado. Veían las cosas solamente desde el punto de vista humano y material. Jesús había venido al mundo a establecer su reino y en todo momento fue claro al decirles que su reino era un reino espiritual. El Señor mencionó la naturaleza espiritual de su reino 126 veces en los 4 evangelios. Jamás dio motivo para que los discípulos pensasen que se estaba refiriendo a un reino terrenal. Porque Jesús fue enfático al usar las ilustraciones como, por ejemplo, la sal, la luz, la levadura, el grano de mostaza. Pequeñas cosas, pero de consecuencias trascendentales y eternas, como son las cosas espirituales. Pero los discípulos pensaban que Jesús era un Mesías guerrero y que había llegado solo para derrotar a los romanos y para establecer el reino terrenal de Israel. Quiere decir, los discípulos pensaban en el reino de los cielos, pero en términos humanos, aunque muchas veces trataban de espiritualizar, entre comillas, sus conceptos. Mencionaban con frecuencia la expresión reino de los cielos, pero inconscientemente lo hacían dentro de los parámetros de las cosas de la tierra. Como por ejemplo cuando discutieron quién de entre ellos sería el más grande en el reino de los cielos. ¡Qué ironía! Reino de los cielos pensando quién va a ser el más grande. No tenía sentido. A lo largo de sus 3 años de ministerio, Jesús trató de enseñarles una y otra vez la naturaleza espiritual de su reino. Y ellos siempre creyeron que habían entendido. Pero la realidad, sin embargo, era dolorosamente cruel. Ellos jamás entendieron. Por eso, al morir Jesús, ellos se sintieron frustrados, derrotados, tristes. Sus expectativas políticas habían llegado al fin completamente. El reino de los cielos, entre comillas, para ellos era apenas un reino terrenal y no había pasado de una ilusión, porque ahora con Jesús muerto se acabó todo. Pobres discípulos. Ellos habían mal entendido
lo que era el reino de Dios. La redención que Jesús les había prometido estaba en plena acción. Esa era la razón por la que el Señor había aceptado la muerte de la cruz, y ellos pensaban que Jesús les había fallado. Quiere decir, ellos fueron desaprobados en el examen final. Pero Jesús nunca desecha a los que fracasan. Jesús es el Dios de las oportunidades. Por eso, aquella misma noche, apareció ante sus discípulos escondidos, dominados por el miedo, con las puertas trancadas y las esperanzas rotas. Los consoló, les dio ánimo y les encomendó continuar edificando su reino. Pero ¿qué reino ellos edificarían si en 3 años no habían entendido nada? Solo que Jesús nunca pierde las esperanzas. Y Él se quedó con ellos 40 días más para ayudarles a entender la naturaleza espiritual de su reino. Lucas relata la historia de la siguiente manera, en Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios. Querido, ese había sido el tema central del ministerio de Jesús durante los 3 años anteriores. Y ellos no habían entendido nada. Ahora, resucitado, antes de subir a los cielos, Jesús se queda con ellos durante 40 días y más. El tema central de su enseñanza en esos 40 días vuelve a ser el reino de Dios. Ahora, este es el último día que Jesús pasa con sus discípulos. Este es el último mensaje que les deja. Él quiere tener certidumbre de que ahora sí ellos entendieron la naturaleza espiritual de su reino. Pero de repente uno de ellos pregunta con una ingenuidad de doler: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagina la decepción de Jesús. Él ya estaba listo a partir y sus amados discípulos todavía no habían entendido la misión. Entonces, al registrar sus últimas palabras, Jesús les dice cómo será construido el reino espiritual de Dios. Quiere decir, cómo será construida la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que Él desea encontrar cuando vuelva. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para construir el reino de Dios, cada discípulo tendría que volverse un testigo. Sin el testimonio personal de cada cristiano, jamás existiría el reino de Dios. Ahora, ya pasaron más de 20 siglos desde aquel día. Y yo me pregunto, ¿entendí yo la naturaleza espiritual del reino de Dios? ¿Estoy edificando el reino de Dios o simplemente estoy edificando un reino terrenal? Basta llamar reino de Dios a lo que estoy construyendo para que en verdad sea el reino de Dios. O pensando que estoy edificando el reino del Señor, estoy haciendo apenas crecer un reino humano al que yo le llamo reino de Dios. Para responder a estas preguntas, es necesario entender primero en qué consiste el reino de Dios. Mira, el reino de Dios no está formado por cosas, sino por seres humanos. La materia prima, si pudiésemos llamarla así, son las vidas preparadas para el encuentro con Jesús. Hombres y mujeres que reflejen el carácter de Jesús. Gente linda que al moverse por las calles de la vida iluminen el mundo con la gloria del Señor. La preocupación del reino de Dios es la salvación de las personas.
Pero, a pesar de que es un reino espiritual, el reino de Dios aún está en la tierra y claro, necesita de una estructura. Por lo tanto, mientras vivamos en este mundo, el reino de Dios necesita de templos, de capillas, de edificios, de instituciones, de escuelas, de editoras, de hospitales, de dinero y de libros de registro. Quiere decir, la estructura forma parte, es un aspecto del reino espiritual de Dios. No hay cómo separar ambas cosas. Mientras peregrinemos en este mundo, no hay cómo hacerlo. El peligro radica en confundir las cosas y empezar a medir el crecimiento del reino de Dios por el crecimiento de la estructura. Voy a hacer una pregunta dramática. ¿Es posible hacer crecer la estructura sin que el reino de Dios crezca? Déjame relatarte un incidente curioso que te va a ilustrar lo que estoy diciendo. Mira, corría el año 1988. Estábamos preparando los detalles de lo que vendría a ser la más grande campaña evangelística de la iglesia. Hasta aquel día, 20,000 personas se reunirían todas las noches en el estadio cubierto Ibirapuera de la ciudad de San Paulo. Aquel sueño fue realizado con la participación de muchas personas maravillosas. Gente linda, que no midió trabajo, ni dinero, ni esfuerzo. 2 empresarios quisieron promover una campaña publicitaria masiva usando todos los vehículos de comunicación. Así que nos reunimos con un grupo de profesionales de una empresa publicitaria. Uno de ellos nos preguntó, ¿qué tipo de público ustedes quieren? Nosotros les llenaremos el estadio con el tipo de gente que ustedes prefieran. Si quieren jóvenes, serán jóvenes, o mujeres, o ancianas, inválidos, lo que ustedes quieran. ¿Sabes? Me pareció medio arrogante la actitud de aquel hombre al principio. Pero a medida que él hablaba, fui entendiendo del poder de la propaganda. El mundo, querido, es movido por la publicidad. Con raras excepciones, las personas consumen lo que la propaganda les vende: carros, ropas, alimentos, artículos de belleza, en fin. Aquel hombre nos afirmó, por ejemplo, que Coca-Cola se ha transformado en una especie de religión por causa de la propaganda. ¿Quién creen ustedes que hizo la Coca-Cola lo que hoy es? Me dijo aquel hombre. Nosotros, los publicitarios. Repentinamente, un colega que estaba conmigo preguntó, ¿y si nosotros quisiéramos hacer una campaña publicitaria en nuestra iglesia, aumentaría el número de miembros? Claro, afirmó el hombre, solo que ustedes necesitarían de por lo menos 10 años para construir templos, salones, coliseos, estadios, en fin. Porque ¿dónde colocarían en este momento todas las personas que vendrían a su iglesia como resultado de nuestro trabajo? Querido, a esas alturas yo estaba perplejo. Aquel hombre no estaba exagerando. La propaganda tiene el poder de vender cualquier producto, inclusive una filosofía de vida. Entonces, ¿para qué necesitamos del Espíritu Santo? Llevar multitudes a volverse miembros de una iglesia no es difícil. Hacer que los ingresos económicos aumenten y se multipliquen las escuelas, editoras, templos, no es una tarea imposible para la habilidad humana. Si contratásemos un gran ejecutivo que haya hecho crecer empresas como la Shell, la Honda, la Microsoft y otras, ¿no podría también hacer crecer la estructura de nuestra iglesia? ¿No podría multiplicar los miembros, vamos a llamar consumidores a los miembros? Para eso no se necesita del Espíritu Santo. Solo se requiere de habilidad empresarial. Cualquier gran ejecutivo presentaría después de 3 años un balance extraordinario y un informe impresionante del aumento de miembros y de ingresos y de franquías alrededor del mundo. Presentaría también un crecimiento de bienes raíces por todo lado. Pero yo te pregunto, ¿podría presentar un pueblo reflejando la gloria de Dios y el carácter de Jesucristo?
Usando solo técnicas administrativas de liderazgo y de calidad total, es posible hacer crecer la estructura de la iglesia, sin que necesariamente crezca el reino de Dios, el reino espiritual. Pero es imposible que el reino de Dios crezca sin que la estructura también crezca. Mira, lo que me lleva a decir todo esto es el peligro que nosotros corremos de equivocarnos en la comprensión de lo que es el reino de Dios. Esa fue la tragedia de los discípulos y puede ser también nuestra tragedia hoy. El reino de Dios tiene instituciones, miembros, estadísticas, presupuestos, gráficos, registros, entradas, salidas. Pero el reino de Dios es mucho más que solamente eso. Si cada cristiano no crece espiritualmente, si la iglesia no lleva a cada nuevo convertido a una vida de permanente comunión con Dios, mira, si cada cristiano no ora, no estudia la Biblia y no trae personas para Cristo, no se puede edificar el reino de Dios. Lo peor que nos puede suceder es pensar que el crecimiento del reino de Dios es simplemente el aumento del número de miembros. Y en nuestro afán de hacer crecer el reino de Dios, entre comillas, nosotros entonces nos pondríamos a crear una serie de estrategias para aumentar el número de miembros y la cantidad de ingresos financieros. Oh, querido, eso cualquier gran ejecutivo podría lograr. Solo para eso, no necesitaríamos del Espíritu Santo. Pero el desafío de la iglesia es hacer crecer espiritualmente a cada cristiano y como resultado ver también un crecimiento de miembros y un aumento financiero y saludable. Bueno, a lo largo de este trimestre vamos a ver lecciones que nos van a mostrar la importancia de la participación del miembro en la testificación y en la evangelización del mundo. Porque cuando Dios nos dio la misión, no nos dio porque Él no podía predicar el Evangelio. Cuando Dios nos dio la misión, es porque ese elemento, predicar el Evangelio, sería un elemento clave para el crecimiento espiritual del miembro y para la preparación del reino de Dios en esta tierra. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2012.